Buenas noches. Buenas noches, doctor. Se le escucha bien. Muy buenas noches a todos los presentes. Desearles una muy bonita jornada el día de hoy. Esperemos de que estemos comenzando con todas las ganas y toda la motivación para este nuevo módulo que es la área de epidemiología. Y esperemos también un poco que vayamos suscitando para ustedes todas las dudas posibles, de modo que la epidemiología sea un instrumento más para ustedes para su trabajo en el quehacer en el área de la salud pública. No, entonces, un poco yo quiero comenzar esta clase dándoles la bienvenida nuevamente, les reitero, pero también un poco para ir esperando a que vayan llegando los demás compañeros, hacerles conocer de que en la plataforma ya he subido todo lo que son los materiales para esta primera semana, como también la parte de lo que es el texto que vamos a utilizar como texto guía. Lo que sí quiero aprovechar un poco de esta área es de hacerles conocer también de que ya está el cronograma, no, que dice cronograma de desarrollo del módulo de epidemiología, que está con las fechas de acuerdo desde el día de hoy que estamos comenzando, no, hasta el día, la semana 20, el día 24 del mes de marzo, donde sería el examen final. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos 3 trabajos prácticos que vamos a ir desarrollando, de modo que va a ir siendo acumulativo para la nota final. ¿Cómo se va a calificar el sistema de evaluación de aprendizaje en este módulo? Tenemos 3 trabajos prácticos que tienen un puntaje total de 15 puntos. Va a haber un trabajo de investigación documental que va a tener 15 puntos. Va a haber la participación en foros que va a tener un puntaje de 10 puntos. Y un examen final que va a ser de 60 puntos, que hacen los 100 puntos que tienen que ver para la parte de la calificación. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna duda, alguna aclaración para poder ya comenzar y aprovechar el tiempo que nos queda. Hola. Ninguna duda, doctor. Ya, perfecto, entonces. Bueno, entonces, esta es una clase inicial. Un poquito vamos a ir dando conceptos grandes y generales de lo que es básicamente el origen de lo que es la epidemiología, de cómo ha ido apareciendo como una ciencia y parte de lo que es la salud pública, y que ha ido coadyuvando pues a lo que es el famoso término de escudo epidemiológico que manejan muchos sistemas de salud en el mundo entero. Entonces podemos decir de que la salud pública es una parte misma de lo que es la epidemiología. Entonces, para muchos se dice que la salud pública nace conjuntamente la epidemiología, porque esta nos va a comenzar a describir cómo ha sido la historia de las enfermedades que han comenzado a partir del resurgimiento de la Tierra en el hombre en la Tierra y la aparición de ciertos tipos de enfermedades, como también la aparición de riesgos para lo que ha sido la supervivencia del hombre. Entonces, en la historia de salud pública también nos hablan, ¿no es cierto?, que nos dice que la morfología es el estudio del organismo, pero también nos puede delimitar qué tipo de enfermedades es la que ha ido pues teniendo el hombre al momento de, en su vida entera y al momento de fallecer. Entonces, cuando revisamos esta historia de la salud pública, nos vemos que en los hombres de los Pithecanthropus, por ejemplo, ya existía, ¿no es cierto?, en los huesos, cierto tipo de exostosis que hacía pensar que estas personas, en este caso los rasgos de los Pithecanthropus, tenían problemas de deformidades en los huesos. Y ha sido distinto en los casos de los Homo neandertales, que ha sido que dice que la causa mayor de la enfermedad y que muchos fallezcan han sido básicamente las enfermedades relacionadas con los huesos y enfermedades de trauma, básicamente ligados a peleas con animales y peleas entre las personas mismas. Ya en la época del hombre en el paleolítico, ¿no es cierto?, se encuentran signos de enfermedades como la artritis, los casos de tumores, traumas, malformaciones, entre los que normalmente era una patología muy frecuente era la espina bífida y la luxación congénita de la cadera.
Ya en la época de los siglos a los años 4000, vemos que en las momias egipcias se encuentran signos de lo que son la tuberculosis, el mal de Pot, los problemas de mastoiditis, las enfermedades de los Paget en los huesos, el piebot, la arteriosclerosis, la neumonía, la pleuritis y los cálculos renales y biliares. Entonces, como ustedes pueden ver, casi en todas las épocas en la historia del hombre, pues han estado básicamente sujetos a enfermedades. Lo que sí llama la atención en esta época de las momias egipcias es que se ha encontrado gran cantidad de personas que han fallecido ligados a lo que son los brotes epidémicos de lo que es la viruela. No nos olvidemos que la viruela fue una patología que fue diezmando, ¿no es cierto?, con epidemias, convirtiéndose posteriormente a una pandemia en lo que fue la desaparición de ciertos tipos de rasgos en personas. Entonces, ya en la parte de lo que es en la época de los chinos, en los siglos XIX, XXI, vamos viendo de que básicamente comienzan un poco a estudiar, se podría decir, cuál es la relación del medio ambiente con la protección del hombre. Entonces ahí ellos van viendo de que es importante, dice, cuidar el agua, porque ellos consideran que el agua era pues fundamental para la sobrevivencia tanto de las personas como también, pero para la parte de la parte de la agricultura y parte de los animales. Y entonces esta cultura china comienza uno allá a crear cierto tipo de mecanismos de cuidado del agua, comienza a generar cierto tipo de campañas para comenzar a eliminar cierto tipo de roedores, en este caso de vectores, como son las ratas, ¿no? Y comienzan a crear alcantarillados y letrinas. Ustedes podrán ver que en la imagen de aquí abajo vemos, ¿no es cierto?, una especie de tapa que nosotros utilizamos en todos los tipos de baños, duchas y demás. Y si ustedes pueden ver, cada una de este tipo de las ranuras tiene pues una función, cual es básicamente el de evitar de que vaya filtrándose hacia lo que es el alcantarillado algún tipo de restos en pelos y otros tipos de basuras, de modo que van cuidando. De esta forma han ido cuidando, se podría decir, en la cultura china, el que no exista gran contaminación de lo que son las aguas. Ya, pero en lo que la parte de lo que es la ley mosaica, o sea, en la Biblia misma y en el Antiguo Testamento vemos, ¿no es cierto?, de que cierto tipo de conductas, básicamente para lo que es la contención de cierto tipo de epidemias, comienzan a estimular a la población a que vayan cuidándose para evitar contraer con enfermedades infecciosas, como es el lavado de manos, el lavado de los alimentos, la circuncisión, el aislamiento de enfermos y la inhumación o la cremación de los cadáveres. Entonces, ustedes comienzan a ver empíricamente estas culturas comienzan ya a tener cierto tipo de estilos de vida, de conductas, para evitar que se vaya transmitiendo las enfermedades infecciosas. Entonces, cuando nosotros revisamos, se dice siempre que en el área de la salud pública y básicamente en lo que es la epidemiología, las 10 plagas serían uno de las enfermedades que más ha suscitado a investigadores para ver cuáles han sido los mecanismos epidemiológicos para poder hacer un análisis desde este punto de vista para poder tener una explicación clara acerca de estas 10 plagas que algún término hicieron que vaya desapareciendo gran cantidad de personas. Entonces, una de las primeras plagas fue el río rojo, ¿no? Y el río rojo, en nuestro contexto, desde el enfoque de la investigación epidemiológica, se hacía de notar de que esta aparición de las aguas del río rojo básicamente ha sido por una contaminación de lo que es el hidróxido de sulfuro y además de lo que es el hidróxido de hierro, lo que ha ocasionado de que esto vaya tiñendo básicamente lo que son las aguas del río Nilo y haciendo pues de que vaya eliminando gran cantidad de flora, tanto de fauna como de animal, y que eso ha condicionado a que exista la segunda plaga, condicionado a esta contaminación por estas dos sustancias de metales, ¿no?, que es la aparición de las ranas. O sea, las ranas, al sentir que el agua estaba siendo contaminada, comenzaron a salir, a emigrar, a escapar hacia las
las viviendas de los egipcios, además de que estos egipcios tenían cierto tipo de conexión mediante los alcantarillados con el río Nilo. Entonces, esta aparición hace de que vaya de forma en cadena apareciendo lo que son los piojos. Los piojos, básicamente, por la muerte de animales, la muerte de algas y demás, comienza a hacer una aparición en su gran cantidad y que ellos también van contaminando cierto tipo de alimentos, van contaminando animales y que estos pues llegan hacia los domicilios de los egipcios. Y paralelamente a esto aparecen las moscas, eso también ligado a la gran mortalidad de tanto de animales que van ocasionándose a lo que es a las riberas del río Nilo. Y estas moscas lo que hacen es básicamente transmitir cierto tipo de enfermedades, no tanto al ganado muerto como también a lo que son a las personas, provocando básicamente úlceras por las picaduras que estos dejaban y dejando pues cierto tipo de parásitos y gérmenes que ocasionaba de que las personas comiencen a tener úlceras en diferentes partes del cuerpo. Entonces, ligado a esto, esta situación de lo que son la aparición del río Rojo y demás, se dice que la aparición del río Rojo fue básicamente porque existía un volcán cercano a lo que es el río Nilo y que al hacer la erupción, pues ha comenzado a hacer un cambio atmosférico en el ambiente, ocasionando lo que es el granizo, ocasionando de que exista gran lluvia y ocasionando también de que en algún momento exista algún tipo de lluvia de fuego. En este contexto de las plagas, ¿no es cierto?, aparecen también las langostas. Estas langostas, básicamente por emigración de estas regiones donde existía esta explosión de lo que es el volcán, pues comenzaron a irse a lugares donde existía alimentos. En este caso, Egipto era considerado como una especie de una zona donde se cosechaba bastante lo que es el grano y el trigo, y lo que pues esos langostas van a esos lugares para poder subsistir y alimentarse, ¿no? Entonces también la novena plaga se dice que son las tinieblas, es básicamente ligado a la erupción de estos volcanes, ¿no? Y que ocasiona de que vaya pues cambiando básicamente, ¿no es cierto?, todo lo que es el contexto atmosférico por contaminación del aire y de la atmósfera. Y finalmente llega a lo que es la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Esto ligado a lo que son los gases que emitía lo que son los ácidos sulfúricos, haciendo de que estos pues personas vayan falleciendo. Entonces, este estudio epidemiológico hace conocer este tipo de explicación, a grosso modo, de lo que fue la historia de las 10 plagas en lo que fue Egipto, y hizo de que pues exista la libertad a los israelitas. Entonces, ya en nuestro tiempo, ¿no es cierto?, en Egipto, en el papiro de Smith, ¿no es cierto?, nos comienza a hablar básicamente de otro tipo de libros sobre el manejo de las heridas, qué tipo de sustancias se utilizaban para curar heridas. El papiro de Ebers nos hace una especie de compendio de la medicina, de las patologías, de las formas de tratamiento, de los mecanismos de manejo que hacían en ese entonces a las diferentes enfermedades que se suscitaban en esa época. Entonces, se dice que Egipto fue el que básicamente comenzó a sobresalir en la parte de lo que es el manejo de la medicina, porque comenzó a manejar, a separar cierto tipo de conceptos religiosos, mágicos y empíricos. Por lo tanto, un poco va seleccionando a lo que son los sacerdotes, los magos y los médicos. Se podría decir en nuestra realidad, pareciera que existe una cierta similitud, porque nosotros estamos comenzando a reconocer, ¿no es cierto?, a nuestros médicos tradicionales, que llegarían a ser, en este caso, los sacerdotes de esa época. Pero también en Egipto, en ese entonces, comienzan a delegar cierto tipo de responsabilidades a médicos muy sobresalientes como especialistas para que sean guardianes, ¿no es cierto?, de centros de atención médico, atención sanitaria que realizaban en época de Egipto, y que en la actualidad también tenemos cierto tipo de similitudes en la organización interna que tenemos al interior de nuestros establecimientos de salud y en los hospitales. Pero también Egipto es reconocido porque comienzan a dar cierto tipo de rangos de jerarquía a los diferentes
médicos o a los que ejercían la medicina y les comienzan a dar cierto tipo de cargo, se podría decir. Estaba el médico operativo, que sería en nuestra actualidad, estaba el médico jefe, o sea, en este caso podríamos considerarlo, en el caso de un hospital, como el subdirector médico, o el jefe o el director médico, el médico inspector, que llegaría a ser en nuestra actualidad como el médico jefe de servicio, ¿no es cierto? Y los médicos superintendentes. Entonces, miren, la organización que tiene Egipto en nuestro momento sigue reflejándose ese tipo de organización, ¿no es cierto?, que tenían desde entonces. Pero también Egipto comienza un poco a hacer una segregación de las enfermedades, al dar una parte también a la parte religiosa, pues comienza a hacer cierto tipo de veneración a dioses. En este caso, básicamente a Esculapio, de lo cual nosotros también nos desprendemos, ¿no es cierto?, en el caso de Grecia, ¿no es cierto?, estaban la parte de las pirámides donde ellos comienzan a escalonar, en el caso del Sahara, por ejemplo, ¿no es cierto?, y comienzan a crear cierto tipo de pirámides, pero seleccionando a las personas en cómo iban a ser, pues, en sus sepelios, de acuerdo a sus características, ya sean de rango social o también en los casos de cuando han sido por muertes por en cierto tipo de enfermedades. Entonces, estos comienzos en lo que es la época de los egipcios hacen ver que han comenzado ellos a prodigar, a comenzar a estimular a que las personas sean aseadas desde una forma diferente que tenían en otras épocas o otros rangos en los demás países que en ese entonces existían. Entonces, en Egipto, comienzan a haber cierto tipo de acciones que comienzan a realizar estos médicos, como es el caso de la observación, de la interrogación, de la inspección y la palpación, ¿no es cierto? Y en algunos momentos olían las secreciones y decían, hasta probaban, en este caso, para poder comprender qué es lo que estaba sucediendo con esa persona. Entonces, si nosotros vemos en nuestra realidad la observación y la interrogación, ¿no es cierto?, son unos mecanismos que los epidemiólogos que normalmente realizamos cuando comenzamos a hacer cualquier tipo de investigaciones. Y va ligado esto a lo que es la observación clínico-médico para coadyuvar a las observaciones que nosotros podemos llegar a tener en algún momento. Entonces, Egipto, ¿no?, comienza a manejar cierto tipo de pronósticos que también nosotros manejamos en el área de la salud pública y en el área de la epidemiología, cuáles son los enfoques de las enfermedades que se puede curar, las enfermedades que se puede combatir y enfermedades que no se puede ser curado. Si nosotros analizamos estos tres conceptos básicos desde el enfoque epidemiológico, estaríamos hablando que hay enfermedades que sí se pueden curar, como en el caso de las diarreas, de las infecciones gastrointestinales, las infecciones urinarias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que tienen ya un manejo de un tratamiento medicamentoso y que eso puede llegar a curar esa enfermedad. Pero hay enfermedades que nosotros combatimos también. ¿Qué enfermedades combatimos desde hace más de varios siglos? En el caso de la tuberculosis, ahora estamos combatiendo lo que es el VIH-Sida, pero que no estamos curando en su totalidad o no estamos erradicando a la enfermedad. Y hay otras enfermedades que no se pueden ser curadas, como son los cánceres, los tipos de tumores que existen, que lastimosamente, pues hasta la fecha no hemos llegado a tener una cura directa para esa enfermedad. Entonces, estos médicos egipcios comienzan a utilizar ciertos tipos de medios terapéuticos, ¿no es cierto?, de tipos ligados a lo que es la medicina arcaica y a la medicina hipocrática, como es el manejo de la dieta, el manejo de los fármacos y las cirugías, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra actualidad también seguimos utilizando este tipo de terapéuticas, como son las dietas, los medicamentos y las cirugías para algunas dolencias que presentan en la población humana. Entonces, estos egipcios comienzan pues a hacer un culto a la salud, en este caso como es a la diosa griega Higía, ¿no es cierto?, a Esculapio, a Panacea y demás, buscando siempre de que estos dioses puedan pues un poco cuidar a la
humanidad a los egipcios, de modo que no exista gran cantidad de fallecidos. Ya en lo que es nuestra cultura incaica, vemos también de que estas personas, al conquistar nuestro continente, pues trajeron sus enfermedades, trajeron sus epidemias, hicieron que se vaya contagiando gran cantidad de personas, como los que básicamente causaron alta tasa de letalidad, como es la viruela, la sarampión, la fiebre amarilla, la peste, y enfermedades que fueron diezmando a todo lo que es la cultura incaica e hicieron que vayan desapareciendo paulatinamente por la falta de atención médica de ese entonces. Entonces ya en el virreinato, en el Alto Perú básicamente, no comienzan a buscar cierto tipo de escuelas de conducta médica, una especie de institutos donde comenzaban un poco a dar cierto tipo de conocimiento, no, pero básicamente lo que hacen es que los españoles comiencen pues a utilizar una especie de responsables que vayan a controlar la parte de la higiene pública, una especie de policía sanitaria que comenzaban a hacer la vigilancia de las enfermedades en estos pueblos o ciudades donde estaban los españoles. Entonces, la atención de la salud básicamente en esta época estaba más dirigida a la gente que tenía, a la gente pudiente, ¿no es cierto?, a los que podían pues tener atención médica, ya sea de forma continua o de forma, en otras formas, de modo que cuidaban su salud. Pero la gente que no podía, pues en este caso los menesterosos, la gente que tenía que eran pues esclavos de más, pues básicamente estaba predestinado a morir o básicamente iban a ser auxiliados por algunos religiosos, pero que muy poco o nada hacían, porque pues no se tenía gran cantidad de atención médica para este tipo de riesgos. ¿No? Entonces ya en nuestra actualidad, pues casi todos los países han comenzado a tener políticas de conducta para lo que son las políticas de inmunizaciones, ¿no? En lo que hablamos en los programas y proyectos de inmunización, hay políticas para lo que son la salud sexual y reproductiva, hay políticas de la alimentación y mejora en lo que es la nutrición en tanto en los sectores y en las áreas prioritarias, hay una cultura, hay políticas para lo que es la salud mental, hay una política para lo que es el control de las enfermedades no transmisibles, para las enfermedades transmitidas por vectores, las enfermedades transmitidas por vía sexual, como el caso del VIH-Sida y otras, el control de lo que son los accidentes de tránsito, lo que es la política del cuidado de la salud oral y odontológica, las enfermedades de la tuberculosis, la salud de los pueblos indígenas en reconocimiento a sus contextos y sus culturas, ¿no? Y la parte de lo que es la salud ocular en la prevención a las diferentes causas y cegueras que puede ocasionar algún tipo de estas patologías, sobre todo ligado a enfermedades que pueden causar algún tipo de malformación ocular. Entonces, como ustedes pueden ver, nuestro país, nuestro continente, nuestro mundo ha ido paulatinamente mejorando en lo que es la vigilancia de las enfermedades, ¿no? Y podemos ver en este pequeño video de las cosas que se hacían en la época anterior. Y a muchos quisiéramos dar un paseo hacia las épocas más memorables de la historia, tal vez aquellas épocas donde la gallardía y la elegancia eran la regla general, quizá una en donde vivir un día más y alimentarse era cuestión de habilidad y destreza física. Y es que el pasado fue grandioso. Muchas de nuestras percepciones respecto a los tiempos antiguos vienen de la literatura, la fotografía, la pintura, el cine, y cuanto medio nos haya mostrado una versión mucho más pomposa de la historia. Pero la verdad es que el pasado no necesariamente es como lo describieron. Es por eso que en este video conoceremos algunos aspectos bastante oscuros de la vida diaria de aquellos rememorados años de la historia. Así que sin más, les presento 5 espantosas situaciones de la vida diaria en la antigüedad. La cultura romana es famosa por muchas cosas, entre estas, por aquellos lugares públicos en donde se daba lugar a grandes encuentros sociales, y entre estos, los baños públicos. A decir verdad, se hacía un verdadero culto al aseo, y era donde se socializaba y se gestaban conspiraciones. Su preocupación por la higiene era tan grande que llevó a Roma a ser la primera ciudad en el mundo en poseer agua corriente y sistemas de alcantarillado. Y claro, esto animó a otras civilizaciones a hacer lo mismo. Al decir baños públicos, me refiero a toda la extensión de la palabra. Y es que
que sencillamente el concepto de privacidad en los baños, como lo conocemos, era completamente ajeno. Estos espacios estaban abiertos a todos, y en el interior las necesidades fisiológicas se hacían delante de todos, sin absolutamente nada que divida tu espacio con el de los demás. Esta era básicamente una actividad social, en la que bien podías estar respondiendo al llamado de la naturaleza y a la vez respondiendo a los comentarios de tu amigo o vecino. Al terminar, por supuesto, el aseo era indispensable, pero como no existía el papel higiénico aún, las clases privilegiadas podían usar una esponja de mar atada a un extremo de un palo, que luego de ser usada era lavada en un canal de agua salada que corría en el suelo, mientras que los barrios pobres simplemente solían usar las manos al terminar. En ambos casos se podía usar una fuente de agua, en el cual los usuarios se lavaban las manos. Otro detalle es que los inodoros eran prácticamente recipientes húmedos e incómodos. Además, podías toparte con algunos insectos y toda clase de vida que le encanta a la sociedad. Así que ya puedes empezar a valorar tu baño. Si bien hoy en día existen soluciones cosméticas para muchos defectos físicos, en el pasado tener algún defecto físico significaba tener una tormentosa vida, en el cual no solo eras víctima de la discriminación y la exclusión, sino incluso de una sentencia de muerte. Por ejemplo, en el caso de la psoriasis, que actualmente tiene tratamiento, podría significar una sentencia máxima. Cualquier mancha, escamas o piel sospechosa era atribuida a la lepra, una enfermedad bastante temida por la cual muchas personas eran excluidas de la sociedad a la más mínima sospecha. Y en la Francia del siglo XIV, las personas con algún defecto muy fácilmente podían ser condenadas a muerte. Y bueno, ¿qué decir de los casos de sífilis, donde a un individuo prácticamente se le pudre la carne? La solución era sencillamente excluirse, tal vez cubrirse la piel, usar una máscara, someterse a algún tratamiento dudoso que básicamente te podía matar más rápido. En fin, muchos le tienen terror a la acné. Por supuesto, muchos hoy en día sufren de estrés laboral. Los que no tienen empleo sencillamente no la pasan bien. Pero ser un desempleado en la Inglaterra del siglo XVI era casi comparado con ser un criminal. Esto debido a que un desempleado debía caminar de pueblo en pueblo para conseguir algún empleo. Entonces, eso los hacía parecer simples vagabundos. Pero como si no fuera suficiente tal estigma, existían castigos para esto, tales como los azotes. Claro que años más tarde, la ley fue modificada para que en lugar de azotes, la persona pueda ser marcada como ganado, forzada a trabajos como esclavo. En 1600, nuevas leyes aparecieron con respecto a estos temas, entre los cuales el gobierno podía proporcionar asistencia a los pobres, lo cual suena muy bien, pero de llegar a aceptar, tenías la obligación de utilizar un distintivo bordado con la letra P, con la cual absolutamente todos podían enterarse de la situación en la que estabas. De no hacerlo, debías pagar una fuerte multa, y el salario era bastante insuficiente y el trabajo muy esclavizante. En la universidad, tanto como en la escuela, siempre hay rivalidades y pleitos. Ninguno llega a mayores, o menos no en su gran mayoría. Sin embargo, cuando hablamos de algunos siglos atrás, la situación era totalmente seria. En el siglo XIII en París, por ejemplo, las riñas se resolvían con espadas. Pero no solo era cuestión de probar hombría y defender el honor, sino era una verdadera batalla campal. Por ejemplo, en el año 1229, un grupo de estudiantes hospedados en una posada discutían con el dueño acerca del costo del vino. La discusión fue tan acalorada que los estudiantes y dueños empezaron una pelea en la que incluso intervinieron personas de toda la ciudad para defender a los estudiantes. Al día siguiente, estos estudiantes regresaron por su venganza, hicieron terribles destrozos y atacaron a todo aquel que se ponía enfrente. Se habla incluso de estudiantes de la Universidad de Oxford, que ya por el año 1355 pasaban por una situación similar, la cual dio como resultado una gran pelea entre un posadero y unos estudiantes. La trifulca se salió de control y pronto las personas del pueblo también empezaron a intervenir. El resultado, 30 residentes de Oxford y 63 estudiantes habían perdido la vida. Como ven, este era un asunto bastante serio. En el pasado, los documentos eran considerados de gran valor y eran muy difíciles de encontrar. Eliminar su contrabando era una tarea sumamente tediosa. Eran así de importantes que incluso eran usadas como monedas. En pocas palabras, eran como las drogas de nuestros días. Además de esto, también se empezaron a tejer algunos mitos alrededor de ellas, que se podían curar enfermedades o se les atribuían ciertas propiedades mágicas, y eran usadas en rituales religiosos. Además de esto, también eran usadas para hacer alarde y ostentar la riqueza de una familia. Es decir, mientras más condimentos poseían, eran de una posición social más alta. Se cuenta que en 1476, el matrimonio de un duque presumió de tener 175 kilos de pimienta, 92 de canela, 93 kilos de azafrán y un montón de otros condimentos. Es
decir, era la envidia de todos, pero el resultado de esta obsesión por los condimentos dejó más que simples miradas de envidia, ya que en la carrera por conseguir las especias, muchas comunidades nativas eran masacradas por los europeos, que luchaban por controlarlas y obtenerlas. Al irnos mucho más atrás en el tiempo, nos podemos enterar que en la Roma del siglo III, 450 gramos de jengibre equivalían a 18 años y medio de salario de un artesano, es decir, incluso aún más caro que la cocaína hoy en día. Bueno, la vida diaria no era para nada fácil. Cuéntame, ¿cuál de estas realidades te sorprendió más? Y si aún así te gustaría vivir en algún tiempo pasado, ¿cuál sería? No olvides seguirme en Facebook, Twitter e Instagram para mantenerte siempre al tanto de mi trabajo. Y si te gustó... Entonces, estimados colegas, podemos ver y entender de que la epidemiología básicamente tiene que ir ligado a los aspectos que es lo que hace relacionado a la vida de la persona humana. Esta persona humana relacionado a su contexto, tanto físico, psicológico, emocional, pero también ligado a su contexto ambiental y a sus estilos de vida. Porque estos van a ser condicionantes y determinantes en algún momento para la aparición de ciertos tipos de enfermedades, pero también de conflictos sociales, como los que llamamos nosotros los conflictos sinantrópicos, que pueden ocasionar varios tipos de riesgos para conflictos bélicos o para la aparición de enfermedades. Entonces ya podemos estar viendo de que cuál va a ser los mecanismos o el objeto de estudio de la epidemiología. Entonces, un poco para ir estimulando hacia ustedes, para poder ya entrar en la próxima clase ya conceptos básicos y fundamentales, vamos a ir un poco más para terminar esta clase de ver qué es lo que ha ocurrido con Londres para entender de las situaciones y de las patologías que puede hacer que las poblaciones humanas puedan tener algún tipo de riesgo. Y con la que es la investigación y el manejo del cólera en Londres, pues aparece John Snow, que es considerado como el padre de la epidemiología. Entonces, un poco podemos ver que en esa época en Londres, ¿no?, que es considerado uno de los países más grandes de ese entonces, ¿no?, se decía de que en 1831, pues llega una especie de una onda de cólera asiático a Londres, ¿no? Y se dice que este brote de cólera pues ha ocurrido en 4 oportunidades entre los periodos de 1831 a 1854. Y que pues ningún tipo de manejo en este entonces por la parte de la atención médica pues logró contener su propagación. Por los años de 1853 dice que hubo varias, sobre todo en una ciudad pues industrial, un total de 10.500 muertes que pues alarmaron básicamente a las autoridades de Inglaterra. Entonces en 1854 ya se consideró como una especie de epidemia que existía en Londres, pero en este entonces en Soho ocurre un violento brote de mortalidad que hace preocupar que básicamente en un solo mes pues comienzan a fallecer en solo 3 días 127 personas y ocurría más de 500 muertes. Entonces, eso llama la atención a una persona, a un médico, que es John Snow, que comienza pues a investigar un poco acerca de lo que es la enfermedad. John Snow nace en 1813 y fallece en 1858, es un médico inglés, ¿no es cierto? Y que comienza él a manejar básicamente los conceptos de lo que es la observación, el razonamiento lógico, la perseverancia y básicamente comienza a hacer un análisis epidemiológico posteriormente. Ya John Snow mostraba cierto tipo de observación, cierto tipo de motivación a la investigación, porque comienza ya a hacer varias investigaciones de cierto tipo de epidemias que provocaban en el caso de la muerte del cólera, pero también comienza a hacer estudios acerca en centros mineros acerca de lo que es la intoxicación por algún tipo de sustancias. Entonces, John Snow ya tenía cierto tipo de habilidades de investigativas que hace pues que comenzó a hacer autopsias de cadáveres,
comenzó a realizar cierto tipo de diseño de experimentos, ¿no es cierto?, para encontrar las causas de muerte en gran cantidad de personas. Entonces, esto llevó a John Snow a plantear cierto tipo de hipótesis, de que se decía de que habían, pues, etiologías de contagio y había etiologías que uno se contagiaba mediante el aire o las sustancias mórbidas, que él lo llamaba así, que pues ingresaba al cuerpo y hacía que las personas comenzaban a tener cierto tipo de enfermedades y llegaban a la muerte. Entonces, ya John Snow en 1849 plantea una hipótesis y que decía que el cólera era transmitida por la ingestión de una materia mórbida invisible al ojo humano, pero no identifica cuál era esta sustancia, es la que hacía el contagio a las personas y que causaba tanta mortalidad. Entonces, básicamente él comienza a hacer una hipótesis, ¿no es cierto? Comienza a hacer un análisis reflexivo, hipotético, acerca de la situación de las que va dándose las situaciones de los patrones de la enfermedad, de cómo están apareciendo los casos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hace John Snow es primero describir, en este caso, el brote del cólera en el sur de Londres. Dice cómo está ocasionándose, donde comienza a hacer una especie de mapeos para encontrar la distribución de las fuentes de consumo, donde aparecen los enfermos, ¿no? Y comienza a plantearse una hipótesis. No nos olvidemos que la hipótesis es una respuesta adelantada a algún tipo de problema. Entonces, él dice que el cólera se disemina por el agua contaminada y que luego es bebida por la población. Ese es su concepto de partida de la investigación que hace John Snow. Entonces, John Snow comienza a mostrar los patrones de incidencia y distribución. No nos olvidemos que el término o la definición de incidencia es básicamente a los casos nuevos que ocurren en un tiempo determinado. Entonces, al comenzar a mostrar esta incidencia, al hacer denotar la distribución de estos enfermos que aparecían en plena epidemia, ellos comienzan a ver y a hacer la investigación de los desagües, ¿no? Y de los posibles líneas de contagio que podía haber o de contaminación que podía haber a lo que es las aguas que los consumían esa población. Entonces, comienza John Snow a aplicar cierto tipo de datos estadísticos, ¿no? De ver cómo se puede dar lo que es la distribución de las enfermedades, en este caso las incidencias, ¿no? Y también las mortalidades que se puede generar por la distribución o la contaminación de este tipo de aguas. Entonces, él identifica que en este distrito de Londres existían dos empresas que hacían la distribución del agua para el consumo humano. ¿Cuál era la compañía abastecedora de agua, que es el Buxbull, y la otra compañía que era el Lambeth? ¿No? Y cada una de estas compañías pues tiene una población que hacía que puedan más o menos hacer la atención en la distribución de agua. En el caso de Buxbull, que va 167.654 personas que más o menos acceden a este consumo de agua de esta empresa, ¿no? Y en esta época existen 844 muertes. Lo que haciendo para sacar la tasa de mortalidad, ¿no? Por 100.000 habitantes, nos hace ver que su tasa de mortalidad por esa población y por esta enfermedad era de 5,0 por 1.000 habitantes. En el caso de Lambeth, ¿no? Que tenía una población menor, que era de 19.133, ¿no? Y que también tenía una mínima cantidad de muertes, que era de 18, ¿no? Y John Snow saca una tasa de mortalidad de 0,9 por 100.000 habitantes. Entonces, él dice, sumado, ¿no? Dice, de 300.149 población, pues existen 652 muertes y existe una tasa de mortalidad de 2,2 por habitantes por 100.000 habitantes. O sea, él comienza a hacer este tipo de análisis para ver cómo está la distribución y la tasa de mortalidad. Pero también lo que sí, por este trabajo tan detallado, por este mapa que confecciona John Snow, es pues
ha recibido la parte de lo que es el reconocimiento como el padre de la epidemiología. Entonces, él comienza a manejar cierto tipo de isocronas, ¿no? Delimitando las calles, delimitando los domicilios, ¿no? De dónde se enfermaban y dónde ocurrían las muertes. Entonces comienza a hacer una especie de dibujo del número de personas que fallecían, ¿no? De dónde se consumían la dotación de agua. Comienza a ver y a hacer las preguntas de familia por familia, de cómo tomaba, si hacía hervir el agua, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace que John Snow comienza a hacer una investigación, pero pues realmente detallada, ¿no? Para poder encontrar la causa a lo que es la enfermedad del brote del cólera ocasionado en Londres en ese entonces. Entonces, al final de su investigación, John Snow pues puede comprobar su teoría, que la muerte del brote de cólera en Soho, en Londres, era básicamente como una fuente única, la agua contaminada con lo que son el cólera básicamente. Luego comienza a hacer la entrevista con las familias. Lo que él identifica es el origen del consumo del agua, ¿no? Hace otro mapeo, ¿no? Y comienza a identificar cuál es la bomba, que es la que normalmente causaba la gran mortalidad, porque existía una relación directa con lo que son las aguas de alcantarillado que tenía Londres. Entonces, lo que hace es que, pues, John Snow recomiende en este entonces a la parte de la alcaldía, pues, de que comience a cesar esa bomba y comiencen a hacer mecanismos de control para que no exista contaminación entre lo que son la alcantarillado con lo que es los sistemas de distribución de agua. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Al hacer una investigación de este tipo, pues básicamente lo que hace John Snow es controlar el brote, ¿no? Entonces comienzan a retirar las bombas de los diferentes lugares donde existía contaminación y a través simplemente de este mecanismo y de control de la contaminación, pues se finaliza el brote en el mes de septiembre, ¿no? Donde hasta el inicio del brote hasta septiembre, pues murieron 616 vecinos del centro de Soho. Entonces, en la relación que se puede sacar, ¿no? De forma, una evidencia empírica en ese entonces, es de que la hipótesis que maneja John Snow es de que el cólera era transmitido por la ingestión de agua contaminada, ¿no es cierto? Y que eso pues fue un fundamento racional en lo que es la salud pública y lo que es el control de las enfermedades de ese entonces. Entonces, este mismo mecanismo es el que se aplicó para lo que es la erradicación de la viruela, lo que fue la intoxicación por metilmercurio, ¿no? Por eso ahora el mercurio ya no se utiliza ni siquiera para amalgamas en la parte dental, ¿no? Porque eso también causa algún tipo de enfermedades y tumores a la larga. La fiebre reumática y la cardiopatía reumática, enfermedades por deficiencia de yodo, ¿no es cierto? El famoso bocio que teníamos hasta los años 80, 85 en lo que es Bolivia, ya después hemos ido controlando con la yodación de la sal, los problemas de tabaquismo, el asbesto y cáncer de pulmón, las fracturas de cadera por falta de estrógeno, sobre todo ligado en mujeres que tenían gran cantidad de niños, etcétera, fueron pues los ejemplos que se aplicaron, los mismos mecanismos técnicos que se aplicó en la investigación de lo que fue el cólera en el sector de Soho. Entonces, la organización de los sistemas de salud, la atención médica, ¿no es cierto?, en nuestra actualidad, pues tiene que ver con estos conceptos de servicios públicos, de la seguridad social y la medicina privada y otros servicios que tienen que comenzar a aplicar este tipo de conceptos de investigación epidemiológica. Por eso la resolución ministerial 051 y la 052 pues hace que los sistemas hospitalarios de segundo y tercer nivel ya tienen la obligación, ¿no es cierto?, de contratar, de hacer la designación de epidemiólogos hospitalarios para hacer las investigaciones de posibles brotes o investigaciones de enfermedades al interior de los establecimientos de salud. Entonces, como ustedes pueden ver,
John Snow pues, es considerado por este tipo de trabajo como el padre de la epidemiología. Entonces vamos a ver este pequeño video también que habla acerca del trabajo de John Snow.
Bueno, entonces si comenzamos a analizar estos conceptos básicos del trabajo de John Snow, ¿no? También se realizó una similar investigación por los años del brote de 1991 ocurrido en Bolivia,
donde pues un equipo de ese entonces del Ministerio de Salud pues realizó una especie de mapeo de cuáles fueron los ingresos, de las vías de ingreso, de los posibles contagios de las aguas de Bolivia en ese entonces. Y se encontró de que la vía de contagio inicial fue básicamente el río que provenía del Perú hacia lo que es La Paz, y de La Paz pues básicamente fueron bajando ríos abajo, ocasionando que los departamentos de Cochabamba, Potosí, Tarija y La Paz sean los departamentos con mayor índice de enfermos. ¿No? En ese entonces se decía de que en ese año de que inició el mes de febrero hasta mediados de más o menos del mes de agosto a septiembre, pues enfermaron más de 15,000 personas. En ese periodo se dice que fallecieron casi 1,044 personas, y entre los departamentos con una alta tasa de letalidad, pues estaba de Cochabamba con casi 700 fallecidos, Tarija con 23, Potosí con 3, y así paulatinamente en algunos otros departamentos también. En esta investigación, ¿no? Por la conexión que no existía con los ríos de la parte de los llanos, pues no tuvieron casos de cólera los departamentos de Beni, Pando y de Santa Cruz. Entonces, esto nos demuestra que también al realizar esta investigación epidemiológica de campo, nos hace de mucho de poder entender y comprender cuál es el proceso de la enfermedad que puede ocurrir al hacer un análisis metodológico, epidemiológico, para poder encontrar los factores de riesgo que puede presentarse en un país o un departamento. Entonces, como ustedes pueden ver, el enfoque epidemiológico que se realiza, pues seguimos haciéndolo similar. O sea, no hemos cambiado casi nada en lo que son las investigaciones epidemiológicas. Los isocronas los seguimos utilizando nosotros con los casos, con los brotes o con los casos de mordida de pesos, por ejemplo, para poder hacer el seguimiento correspondiente. Lo mismo hacemos con los casos, utilizamos todavía los isocronas para lo que es el monitoreo de pacientes con embarazos de alto riesgo, esto ligado en los primeros niveles, ¿no? En el caso de los hospitales, nosotros estamos haciendo el monitoreo de enfermedades o zonas de donde vienen personas con cierto tipo de enfermedades que pueden ser transmitidas, esto para un poco orientar y hacer el seguimiento correspondiente a familiares de algunas zonas donde existe gran cantidad de personas. En el caso de se ha utilizado este mapeo, como les decía, en los casos de la influenza en los años 2009, 10, 11, con los brotes, tanto con el brote de la influenza H1N1, como también con las episodios que se ha ocurrido en los periodos 2013, 14 y 15. Entonces, todavía este sistema de investigación epidemiológica que ha implementado o ha planteado John Snow, pues es un mecanismo que sigue utilizándose hasta en nuestros días. Entonces, no sé si ustedes, señores maestrantes, tienen algún tipo de experiencia sobre este aspecto o algún tipo de participación o experiencia que ustedes han podido ver que se está utilizando este método de investigación que realizó John Snow en ese entonces. ¿Nadie tiene ninguna opinión? Buenas noches, doctor Robert Padilla. ¿Cómo está? Buenas noches, Robert. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, doctor. Sí, quería comentarle, bueno, en realidad, viendo un poco los videos, me hizo acuerdo también una experiencia que he vivido en La Paz, específicamente en Tiwanaku, a orillas del lago Titicaca, que, bueno, el personal de salud, motivado por los altos índices de personas que tenían el parásito de la fasciola, que estaba atacando a los hígados, bueno, se hizo una campaña para ver qué tipo de caracol, ¿no? estaba siendo como transporte, como medio, para que este parásito todavía siga siendo
prevalente en este lugar, ¿no? Porque ya ha habido, le hablo del 2013, ya ha habido años atrás una campaña para desparasitación, pero sí seguían presentándose estos casos. Entonces, la segunda tarea era averiguar qué tipo de caracol era el que estaba transportando. Entonces, se hicieron bastante recorrido, investigación, cazando, bueno, no sé si vale el término, atrapando a los caracoles de diferentes especies para llevarlo al laboratorio y verificar cuál es este vector que estaba llevando todavía a los niños a que puedan tener fasciolosis. Entonces, los resultados, en realidad, no los supe ver si determinaron qué tipo de caracol era el que estaba llevando, pero sí se seguía, hasta ahora se sigue presentando estos tipos de parásitos, ¿no? Concluían también que los niños, en su inocencia, paseaban todavía por orillas del lago, empezaban a mascar ¿cómo se llaman? Las algas, del lago, así por jugar, y entonces ahí es una forma también de transmisión. Entonces, esta tarea de investigación todavía sigue pendiente. Sí es un trabajo de hormiga, ¿no? En realidad no es de una sola persona, sí se requiere de un equipo para poder investigar y además de tener mucha perseverancia en ello, ¿no? Eso quería compartir, estimado doctor, y a todos los compañeros y compañeras. Gracias, Grover. Evidentemente, mira, casi una similar investigación se realizó por el año 2011 en el municipio de Chaquín, porque se encontró que existía una fasciolosis hepática en un gran porcentaje en niños entre los 7 a los 10, 11 años. Entonces, realizado el trabajo de campo, en ese entonces, el gerente de red de esa zona, pues identificó que justamente que el caracol, ¿no es cierto?, que es el portador de la fasciolosis, pues estaba básicamente contaminando a los algarrobos y que los madres, como crecía estos algarrobos en zonas donde, pues como existían zonas de aguas termales que iban a la ribera, pues existía gran cantidad, entonces ellos utilizaban para su alimentación y se identificó que esta era la causa directa. Yo también desconozco exactamente cuál fue básicamente el caracol, qué tipo de caracol fue, pero lo que hicieron es básicamente hacer desaparecer, erradicaron todo el algarrobo del municipio, de modo que se fue bajándose totalmente la incidencia de lo que son los casos de fasciolosis, ¿no? Entonces, podemos ver nomás de que esta metodología del enfoque epidemiológico pues nos ayuda a poder identificar la causa directa de una enfermedad para posteriormente plantearnos un mecanismo o una estrategia de control de este tipo de brotes que pueden ocasionar, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es como se podría decir, una metodología bien práctica que hasta nuestros días nos sigue dando los resultados que esperamos para lo que son control de algunas enfermedades, ¿no? ¿Alguna otra persona? Doctor, buenas noches, le habla Henry. Adelante, Henry, bienvenido, buenas noches. Bueno, antes que nada, darle la bienvenida nuevamente, doctor, y qué gusto tenerlo nuevamente como docente en este módulo. Yo quiero contar un evento que ha sucedido en un servicio de salud del país. No voy a decir cuál, por cuestiones de ética, pero en un momento en el que se estaba apoyando a este servicio de salud por muchas instancias para que pueda ser acreditada a nivel internacional, empezó a surgir enfermedades diarreicas así de pronto en todos los pacientes a inicio y posteriormente en el personal de salud. Y eso alarmó a todas las autoridades en esa época y empezaron a hacer seguimiento de cuál pudo haber sido las causas. Empezaron a investigar primeramente los temas de bioseguridad dentro del servicio de salud. Si está haciéndose la limpieza correspondiente, si se está utilizando antisépticos adecuados, si el personal de salud está cumpliendo con las normas de bioseguridad. Y se observó que no había
tanta falla al respecto que podría ser el detonante de estas enfermedades diarreicas en gran parte de los pacientes. Entonces empezaron a investigar los alimentos que ingresaban al servicio de salud. Y es ahí donde vieron de que los alimentos que ingresaban al servicio de salud eran muy escasos, que gran parte de los alimentos eran proporcionados por el mismo servicio. Y ahí empezaron a surgir teorías y una de ellas fue el agua debe estar contaminada. Entonces se hizo investigación de dónde viene el agua, de qué manera se provee, cuál es el sistema de alcantarillado, y hicieron revisiones en las matrices del agua, en las matrices desde afuera, desde la calle, desde las avenidas, y de pronto a alguien se le ocurrió que se debería revisar el tanque de agua, de donde también provenía el agua para gran parte del hospital, del servicio de salud. Y se pudo ver ahí, y parece algo escabroso lo que les voy a comentar, pero es algo que ha sucedido, se encontró un cadáver en el estanque, que ya estaba en estado de putrefacción y por tanto el agua era totalmente contaminada y por esa razón muchos pacientes empezaron a tener este tipo de problemas infecciosos. Entonces, si bien no ha sido una investigación a gran escala como el ejemplo que nos ha dado el doctor, creo que en cuanto aparecen brotes de ciertas enfermedades que comúnmente no hay, desencadenan a varios tipos de investigaciones. Y el hecho de no tener epidemiólogos bien capacitados puede llevar a demoras en identificar las causas, ¿no?, de estos brotes. Entonces, una vez solucionado este tema, se pudo ya controlar todos los brotes que hubo en este servicio de salud, ¿no? Eso quería compartir. Gracias, Gensi. Sí, ocurre en algunos momentos. Por eso es tan importante la parte de la cadena, o sea, en toda enfermedad que sea inusitada, le llamamos nosotros así, que sea nueva, no importa que solamente sea un solo caso y que no salga del contexto de la normalidad de las patologías en un establecimiento de salud o un hospital, eso ya merece que se realice una investigación. ¿Por qué circunstancias? Porque puede ser un factor que a la larga puede ser una detonante de una aparición de un brote epidémico y que en algún momento al ser un brote no pueda ser controlado de forma rápida, de modo que se nos pueda hacer la aparición de mayor cantidad de personas afectadas por este hecho. Entonces, siempre cuando aparece algo, decimos, un solo caso ya para nosotros en algún momento se considera una epidemia. No siempre esperamos que aparezcan 3, 4 o 5 casos. Un solo caso ya se considera una epidemia. Por lo tanto, esto amerita que el personal que está atendiendo el caso comience a hacer una observación del caso, comience a hacer un análisis, una descripción de la situación, comience a hacer una investigación entrevistando e encuestando a familiares, entrevistando de forma detallada al paciente, de modo que vaya planteándose hipótesis de cuáles han sido las causas o una sola causa para la aparición de esta enfermedad. Y posterior a ello, pues, en base a este tipo de análisis epidemiológico, tendrá que bajar necesariamente a lo que es el trabajo de campo, de poder ir a verificar la parte del domicilio, los aspectos de alimentación, de agua, el manejo de los alimentos, el manejo de si trabaja en algún lugar, la forma de lo que es seguridad laboral, si existe algún tipo de contaminación con alguna sustancia, etcétera, etcétera, pues que realmente es un trabajo bien moroso y como tú lo dices, es un trabajo de un equipo. Normalmente los equipos de reacción rápida para la contención de brotes está por un epidemiólogo o un médico salubrista, está un médico internista, está conformado por una enfermera, está una laboratorista,
¿no? Con un equipo para que pueda hacer algún tipo de análisis in situ y la toma de muestras para hacer análisis posteriores. Y también tenemos actualmente se ha recomendado dentro de este equipo pues a un estadístico, ¿no? Que pueda manejar la parte de lo que son los GPS y demás para hacer los monitoreos o los mapeos, ¿no? De modo que se tenga también la identificación de lugares donde se han suscitado algún tipo de casos similares durante la investigación. Entonces, como ustedes pueden ver, este trabajo del epidemiólogo, en este caso del salubrista, pues es bastante complejo y también es bastante emocionante porque realmente hacemos de policías, pues al poder hacer la investigación de algunos casos. Entonces, ahora no solamente es en enfermedades, también hacemos un trabajo que coadyuvamos en el manejo de factores de riesgos. Algún momento vamos a ver a lo que son eventos adversos, por ejemplo. El epidemiólogo es parte o es miembro de lo que es los comités operativos de emergencia en los municipios, porque también tiene que comenzar a dar las pautas necesarias para lo que son los posibles casos de eventos adversos, ya sean por desastres climatológicos, como el caso de desviadas, incendios y demás. ¿Cuál va a ser la forma y el mecanismo de manejo de los afectados? Entonces, el trabajo, como les vuelvo a recalcar, es bastante grande. También el epidemiólogo, el médico salubrista, participa dentro de lo que son los equipos de reacción rápida para la contención de enfermedades altamente infecciosas, como el caso del ébola, donde tiene que ser un personal totalmente adiestrado para poder hacer la asistencia a este tipo de pacientes en ambientes totalmente aislados, que lastimosamente en Bolivia pues no existe un hospital o no tenemos un área para lo que es aislamiento estricto, como nos pues recomienda la Organización Mundial de la Salud para manejo de enfermedades altamente infecciosas. Entonces, todavía nosotros tenemos que trabajar mucho en el manejo de este tipo de enfermedades y creo que un reto pues va a ser para ustedes, quienes están ya muy poco a concluir lo que es esta maestría en salud pública, para ser pues los que comiencen a generar cierto tipo de agrupaciones o sociedades que vayan a hacer este tipo de investigaciones. Alguien lo dijo en su participación, pues muy poco, pues tenemos gente capacitada para hacer este tipo de investigaciones. Si no me equivoco, en Bolivia existimos alrededor de 8 o 9 personas quienes hemos realizado algún tipo de cursos para lo que son el manejo de control de brotes epidémicos y que pues en algún momento creo que ni siquiera están ejerciendo el cargo, sino están ejerciendo los cargos de médicos generales. Entonces un poco también estamos dejando a un lado esa capacidad individual que pues ha hecho de que estas personas puedan hacer algún tipo de capacitación. Entonces es importante aquello de poder en tela de juicio a ustedes, motivarles para que puedan ver un poco de alguna subespecialidad en lo que es el área de epidemiología de campo, para que ustedes puedan verlo. Yo, como estoy ya subiendo el material, les voy a subir todo el material de lo que es el MOPC, o sea, del módulo de capacitación, del módulo de epidemiología básica de campo, de lo que nos ha hecho la capacitación la Organización Mundial de la Salud, para que ustedes tengan dentro de su bibliografía digital todos los módulos, para que ustedes puedan acceder a hacer la lectura, para poder, tal vez alguien se anime a hacer algún tipo de investigación en esta área, para poder pues tener las herramientas teóricas para poder aplicarlas al momento de hacer su investigación. Entonces, miren, ¿no? Entonces yo quiero terminar con esto por esta noche. Creo que ya está lanzada el reto para ustedes. A mí me apasiona bastante el área de la epidemiología. Ya son casi 7, 8 años que estoy en el área ejerciendo el área de la epidemiología. Pues realmente es un ámbito emocionante que hace que nosotros pues estemos al lado de equipos de personas también capacitadas para poder hacer la investigación de cierto tipo de enfermedades. Entonces, con esta pequeña introducción, se podría decir, pues estaríamos dando concluido esta sesión del día de hoy. Para el día
viernes ya estaríamos tomando los otros temas que están dentro de lo que es el cronograma de desarrollo de lo que es nuestros temas. Me gustaría que ustedes vayan viéndolo. Yo me voy a comenzar a subir todo el material necesario, como los textos y demás, para que también tengan acceso a lo que es la parte de el apoyo teórico que se requiere. ¿No? Vamos a hablar un poco acerca de lo que es los usos y teorías de la epidemiología. Vamos a hablar acerca de lo que es un poco los conceptos de la epidemiología, ¿no? Acerca de los avances de la epidemiología, ¿no? Y finalmente el día sábado vamos a ver un poco con mayor detalle cuáles son las funciones esenciales de la salud pública para que con tanto con los conceptos de la epidemiología y los avances de la epidemiología y la presentación de las análisis de las funciones esenciales de la salud pública, pues ustedes ya puedan realizar un trabajo práctico que también ya todo el detalle está ya en la plataforma para que ustedes puedan poder viéndolo y ese día también un poco subsanar algún tipo de duda, alguna duda, algo que puedan ustedes tener para que el trabajo pues vaya saliendo de mejor manera. Entonces, si no hay alguna otra participación, estaríamos dando por concluido nuestra sesión del día de hoy. Doctor, buenas noches. Le habla Luis. Luis, dime. Buenas noches. Brillante la presentación por parte suya. Me ha llamado la atención la introducción que ha hecho acerca de la historia. No sé dónde podría recabar más información. La verdad, a mí me gusta bastante la historia y eso de las plagas, la historia que ha pasado en Londres y todo eso como una introducción, me gustaría volver a leerlo y tenerlo en mi biblioteca digital. Muchas gracias, Luis. Sí, voy a subir todo el material, los textos. Es un libro de... si me falta el nombre, pero tengo el texto que lo voy a subir para que ustedes puedan leerlo. Vuelvo a recalcar, es un material que lo vamos a subir en digital para que ustedes puedan tenerlo. Todos los textos los vamos a subir para que ustedes puedan revisarlo con mayor calma, porque lastimosamente por vía virtual pues no podemos tener un mayor contacto, se podría decir, ¿no es cierto? Entonces, de modo que ustedes puedan tenerlo ahí. No te preocupes, y te voy a dar también los links para que puedas tú también tener acceso a algún otro texto que no lo tengo yo en mi biblioteca. Muchas gracias, doctor. Gracias, Luis. Bueno, entonces, no habiendo más mayor participación, desearles que tengan un buen descanso y estuviéramos contactándonos el día viernes a las 8 de la noche para seguir el desarrollo de nuestros temas en lo que es el módulo de epidemiología. Que tengan muy buenas noches y hasta el día viernes.